Cordial saludo para todos, mi nombre es Luisa Fernanda López Arias y junto con mi compañera Ana María Cáceres vamos a realizar la fase 5 del curso Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La idea de hoy es realizar la presentación del diseño de una cercha tipo Hawk que venimos trabajando desde las fases 2, 3 y 4 del curso. Bien, entonces en la síntesis del diseño se nos pide dibujar una cercha en donde su área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas van a tener una separación de 3 metros entre sí y a su vez van a tener una pendiente de 30 grados. Se va a construir con un perfil de acero estructural A36, un ángulo de piernas enfrentados L64 por 64 por 4.8. Y para esa cercha entonces vamos a dibujarla nombrando sus nodos de izquierda a derecha. Vamos a hacer el cálculo como tal de cada una de las longitudes de sus barras con sus respectivos ángulos y las cargas externas que actúan sobre esa estructura. Bien, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes datos para realizar todos los cálculos de esas longitudes hallados previamente. Entonces la pendiente no la dan, es de 30 grados, tenemos también la longitud de la cuerda inferior, a su vez la longitud de la cuerda superior, el número de cerchas a utilizar, el área de influencia, la velocidad del viento, el acero será un acero estructural A36, ya sabemos que son ángulos enfrentados de piernas iguales, vamos a utilizar tejas Eternit perfil 7 y unas correas de celosía para la construcción de nuestra cercha. Entonces tenemos acá como tal el dibujo inicial de nuestra cercha con su respectivo acotamiento de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Decimos que tiene 3 metros entre sí de separación cada una de las cerchas y así queda la cercha de frente con cada uno de sus nodos nombrados de izquierda a derecha. Bien, entonces tenemos acá una tablita en la que ubicamos cada una de las secciones que vamos a hallar para sus longitudes. Bien. Entonces procedemos a comenzar con el cálculo de esas longitudes y es importante saber que la longitud de la cuerda superior, que es esta parte de acá arriba, la tenemos hallada previamente, así como la longitud de la cuerda inferior, que nos la dio las especificaciones del problema. Entonces, como ejemplo, vamos a hallar, por ejemplo, la sección correspondiente a AB, que la tenemos acá, sección AB, la cual nos dice que es igual a la longitud de la cuerda superior dividida en los 6 tramos que tiene nuestra cercha, para obtener un valor de AB de 1.155 metros, y es importante saber que tanto la longitud de AB como la de BC, CD y así sucesivamente hasta G tienen el mismo valor. Bien. De la misma manera, podemos hacer los cálculos internos de cada una de estas barras por medio de relación de triángulos y de funciones trigonométricas. Para un ejemplo, aquí en la sección CJ, como conocemos las dimensiones de cada uno de estos catetos, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras y hallar ese valor. Por ejemplo, en este caso, CJ equivale a 1.527 y como la cercha que manejamos es simétrica tanto de la mitad hacia la izquierda como de la mitad hacia la derecha, el valor que ubicamos en CJ es el mismo que podemos ubicar en la sección EJ. Bien, entonces habiendo hallado cada uno de estos cálculos, podemos depositar esos datos aquí en esta tablita, cada uno de ellos, y hallando una longitud interna total de 23.488 metros. Entonces, para el cálculo de las cargas externas que también nos piden, vamos a tener en cuenta los datos que habíamos mencionado inicialmente y la longitud interna de la cercha que acabamos de hallar. Entonces vamos a hallar la densidad lineal del perfil que nos dieron, en donde está L64 por 64 y vamos a la referencia 4.8. Vamos a tener en cuenta entonces ese valor de densidad lineal y lo vamos a multiplicar por 2, ya que nos dicen que los ángulos son de piernas enfrentados. Bien, entonces obtenemos una densidad lineal de 9.2 kilogramos por metro. Dijimos que vamos a utilizar entonces tejas Eternit perfil 7, para eso consultamos la ficha técnica de esa teja, tenemos en cuenta tanto el largo útil como el ancho útil de esta teja y su peso. Por este lado tenemos en cuenta las correas de celosía, cómo van a ir ubicadas según la cantidad de tejas que utilicemos. Bien, entonces sabemos que de largo vamos a utilizar 2 tejas porque la
sección a cubrir es de 3.46 metros y utilizando esas dos tejas obtenemos 3.52 metros, lo que nos alcanza perfecto. Al igual para el ancho vamos a utilizar un promedio de 3.44 tejas. Bien, entonces el área de influencia de la cercha se utiliza como tal o se halla como tal con la cantidad de tejas que se van a utilizar en total. Con el peso también tenemos que tenerlo en cuenta de cada una de esas tejas. Vamos a utilizar un total de 18 metros de correas de celosía por ambos lados. Y podemos entonces proceder al cálculo de las cargas externas. Entonces decimos acá que las cargas vivas se tiene en cuenta el peso promedio de una persona por metro cuadrado, la gravedad, que es un valor estándar, y obtenemos que las cargas vivas equivalen a 14.272.785 newtons. Las cargas muertas son una serie de cargas como el peso propio de la cercha, el peso de las correas de celosía, el peso de las tejas, las cargas del viento, y con esos valores podemos hallar entonces la carga total que actúa sobre la cercha. Entonces la carga total es igual a las cargas vivas más la sumatoria de las cargas muertas. Obtenemos acá entonces que la carga total es igual a 21 kilonewtons. De esta forma distribuimos acá en cada uno de los nodos como se nos pide esos valores de las cargas que actúan, y es importante colocar los ángulos internos de cada uno de estos triángulos, que los podemos hallar por medio de las funciones trigonométricas. Bien, hasta este momento doy paso entonces a mi compañera Ana María, quien va a seguir explicando la fase 3 y la fase 4 del curso. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Bueno, dando continuidad con la fase 5, pasamos a la fase 3, que es el análisis del diseño. Acá nos piden calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada utilizando el método de los nodos y clasificarlas como de tensión, de comprensión o fuerza nula. El cálculo de las reacciones. Entonces acá decimos que el cálculo de estas reacciones se hace por la sumatoria de fuerzas y por momentos. Entonces decimos que en X es igual a 0 y en Y es igual a 21 kilonewtons. Vamos a aplicar el método de los nodos. Entonces tenemos el nodo A. Entonces, decimos que en Y es 10,5 menos 1,75 más AB seno de 30. Acá vemos los valores. Entonces vamos a resolver esa ecuación 2. Tenemos como datos que es 10,5 kilonewtons menos 1,75 kilonewtons es igual a menos 8,75. Y seno de 30 decimos que es 0,5. Entonces, AB por 0,5 es igual a menos 8,75 y despejamos AB, que es igual a 8,75 dividido 0,5 y eso nos da como resultado menos 17,5. Lo que decimos que AB es igual a menos 17,5 kilonewtons y ese sería el valor de comprensión. Ahora, entonces en X tenemos que AL más AB coseno de 30. Vamos a resolver la ecuación 1. Entonces decimos que AL es igual a menos 17,5 kilonewtons por coseno de 30. AL es igual a 15,155 kilonewtons, que este sería el valor de tensión. Vamos a mirar el nodo L. Entonces decimos que en X, LK menos AL es igual a 0 y reemplazamos así. LK menos 15,15 kilonewtons es igual a 0 y despejamos LK así. LK es igual a 15,155 kilonewtons, que ese sería el valor de tensión. Y en Y decimos que LB es igual a 0, que sería el momento de amarre, el elemento de amarre. Bueno, y así seguimos calculando los diferentes nodos. Al final tendremos una tabla resumen donde tenemos los nodos gemelos, la fuerza y los nodos que son de comprensión y de tensión. Ahora pasamos a la fase 4, que es la evaluación del diseño. Acá, ¿qué nos piden? Nos piden calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de las estructuras asignadas y clasificarlos como de tensión, de comprensión y presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Y 2, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se deben verificar bajo esfuerzo.
los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica. Vamos a ver. Bueno, entonces estas son, digamos, las tablas que hemos venido trabajando en las fases anteriores y de las cuales vamos a basar para esta fase. Listo, tenemos que para obtener el área del perfil y el esfuerzo normal tenemos la tabla de mecánica de materiales como referencia. Entonces acá el área de perfil del perfil de piernas iguales para el ángulo que hemos venido trabajando, que es L64 por 64 por 4,8, es 581, que está este valor acá. Y la fórmula para calcular el esfuerzo normal es esfuerzo admisible sobre fuerza. Esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área. Ahora, tenemos la tabla 1, que es el resumen del esfuerzo normal. Entonces se determinan las fuerzas en cada elemento clasificados en tensión y comprensión. Entonces, tenemos dado, digamos, la fuerza y el área de perfil, que es el que decimos que era 581 milímetros al cuadrado. Para pasarlos a metros al cuadrado lo multiplicamos por 2 y eso nos da 0,001162. Aplicamos la fórmula que es fuerza sobre área y nos da el esfuerzo admisible y este lo multiplicamos por 1000 para que nos den megapascales. Ahora, tenemos la tabla 2, que son los factores de seguridad para los elementos de tensión. Entonces se separan los elementos de tensión para manejar los factores de seguridad. Ahora, ¿cuál es la fórmula de factor de seguridad? Es igual a factor de seguridad es igual a resistencia de influencia sobre esfuerzo admisible y se aplica la fórmula. Entonces dice se tendrá en cuenta acero estructural según la tabla de referencia que sean 250, que es esta columna. Y lo único que hacemos es aplicar la fórmula y nos dan estos resultados de esta columna. Ahora, tenemos una tabla 3, que son los factores de seguridad para elementos de comprensión, que bueno, es la continuidad. Entonces, se analizarán mediante columnas de Euler y las ecuaciones a utilizar serán carga crítica y factor de seguridad. Entonces, vamos a ver las ecuaciones. Entonces, acá decimos que E es el módulo de elasticidad del material y es el momento de inercia del área de la sección. L es la longitud del elemento y este pues es la fuerza admisible. Entonces después de que hacemos digamos las operaciones nos dan digamos dos valores, tenemos dos valores, el cual debemos seleccionar el que sea el menor momento, que en este caso es este 0,00000446 metros a la 4. Ahora, se selecciona el menor momento, inercia, que bueno, lo que les acaba de decir. Y entonces acá mínimo momento, inercia, estos valores ya los hemos venido trabajando. El modo de elasticidad cambia a 200. Y acá tenemos, digamos, y lo único que hacemos es digamos, aplicar la fórmula. Entonces con la carga crítica y ya que tenemos la carga crítica tenemos el factor de seguridad. Bueno, eso fue el trabajo final de estática y resistencia. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.